Los efectos de la corriente en condiciones normales, o sea, ¿qué pasa en una persona cuando está ante una descarga eléctrica? No sé si alguno de ustedes ya ha tenido, pues a lo mejor un accidente eléctrico en el cual ya ha tenido una descarga eléctrica por su cuerpo, lo que se siente, ¿no? Son cuestiones a veces muy, muy fuertes. Entonces, ¿qué pasa en el cuerpo humano en condiciones normales? Cuando les hablo en condiciones normales, es que en nuestra propia oficina, en nuestro propio trabajo, en nuestro propio hogar, pues estamos expuestos ante una descarga eléctrica. Manejamos equipos eléctricos en nuestro domicilio, en nuestra oficina. Entonces, ¿qué pasa si nos exponemos ante una descarga eléctrica? Bueno, nosotros tenemos una resistencia natural al paso de una corriente eléctrica. ¿Cuál es esa resistencia natural? Pues bueno, es la piel humana. La piel finge como una resistencia natural al paso de una corriente. Entonces, ¿qué pasa cuando una descarga eléctrica, una corriente pasa por nuestro cuerpo? Pues tenemos una resistencia que se opone a ese paso de esa corriente. Entonces, ¿cuál es el valor de la corriente en el cuerpo humano? Pues tiene diferentes variables. No es que tengamos un estándar de la resistencia que podemos tener, pero cambia dependiendo de la altura de la persona, del sexo de la persona, del peso, de las condiciones de salud, cuestiones también de humedad del cuerpo. Entonces, todas estas variables hacen que cambie el valor de la resistencia. Y también una muy importante, la ruta a través de la descarga. No es lo mismo que nos pase una descarga eléctrica de un brazo a otro brazo, que nos pase de un brazo a una pierna, que nos pase por los órganos blandos, que nos pase por la ruta directa del corazón. Entonces, dependiendo por dónde suceda la descarga eléctrica, por dónde sea la entrada y salida de la descarga eléctrica, nos va a cambiar el valor de la resistencia que se opone a ese paso de la corriente. Entonces, en promedio, como lo vemos aquí en la figura, en un brazo tenemos 460 ohms. En lo que es la parte central de nuestro cuerpo tenemos 80 y en el siguiente brazo otros 460. Entonces, si hacemos una ruta, que pasara una simulación de una ruta de una descarga entre un brazo y otro brazo, tendremos una resistencia promedio de 1000 ohms. Les digo, este valor es muy variable, pero en promedio tendríamos una resistencia natural de 1000 ohms al paso de una corriente eléctrica. Entonces, existe en electrónica, pues todos conocemos la ley de Ohm, que es básica para todos nosotros. Entonces, sabemos que una corriente se puede medir sabiendo el valor del voltaje entre la resistencia, simplemente haciendo una división entre el voltaje que va a circular entre la resistencia. Entonces, sabemos que todos los equipos biomédicos se alimentan a 120 volts. Y tenemos el valor ya de la resistencia que sacamos, que es 1000 ohms en promedio de un brazo a otro brazo. Entonces, si simplemente yo hago una división de 120 volts entre 1000 ohms, yo voy a obtener una corriente de 0.12 amperes que van a circular por el cuerpo humano. Si lo podemos trasladar a miliamperes, simplemente recorrer los 3 ceros, será 120 miliamperes de corriente que van a circular por el cuerpo humano, directamente por el cuerpo. Lo único que se va a poner al paso de esa corriente va a ser la resistencia humana. Entonces, esa corriente es mucha, es poquita, es alta, es baja. ¿Cómo lo podríamos saber? Bueno, ya hay estudios que demuestran qué sucede con los diferentes umbrales de corriente. Pero vamos a ver esos umbrales, qué sucede con los diferentes umbrales de corriente. Pero recordar este valor de 120 miliamperes y vamos a ver qué nos sucede en condiciones normales cuando una descarga eléctrica pasa por el cuerpo humano. Entonces, los efectos de la corriente dependen de 3 factores. La primera, ya la vimos, que la ruta a través del cuerpo. O sea, no es lo mismo que nos pase una descarga de un brazo a otro brazo, que nos pase a lo mejor directamente por el corazón. Esto nos puede poner más en peligro, o que nos pase a lo mejor de un brazo a una pierna. Entonces, la ruta a través del cuerpo humano es muy importante. También el tiempo de exposición. No es lo mismo que estemos expuestos milésimas de segundos, fracciones de un segundo, a que estemos expuestos ya cuestiones de segundos a una descarga eléctrica. Entonces, entre más tiempo estemos expuestos, pues el peligro se incrementa. Y la tercera, la cantidad de corriente. Entonces, es lo que vamos a ver, los umbrales de corriente, qué sucede en el cuerpo humano. Entonces, la corriente depende de estos 3 factores para que llegue o no ser peligrosa para una persona. Ahora, ¿qué efectos de la corriente eléctrica tenemos en el cuerpo humano? Bueno, el primero que vamos a ver es el llamado umbral de percepción. El umbral de percepción está entre 1 y 10 miliamperes. ¿Qué sucede en esta ventana de corriente? Entre 1 y 10 miliamperes, que es muy poquita corriente. Apenas es una sensación de cosquilleo, de hormigueo por el cuerpo. Es una sensación muy pequeña de corriente.
No sé si les ha tocado esas famosas maquinitas de toques, que así les llaman, que están en las plazas públicas, en algunos restaurantes, en algunos bares, que llega la persona, ¿no? Y dice toques, 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 y ahí va uno por diversión o por morbo a conectarse a los dos electrodos y le empiezan a dar una descarga eléctrica, ¿no? Y empieza la maquinita, la encienden y la primera sensación es una sensación muy pequeña de hormigueo, es muy muy pequeña, es la llamada, les digo, umbral de percepción, está entre 1 y 10 miliamperes. Pero ¿qué pasa si siguen subiendo ese valor de corriente? Entramos a lo que es la corriente de retiro o corriente let go. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo entre 10 y 15 miliamperes entro a esos valores de corriente, yo ya estoy en peligro de ya no poder soltar el origen de la descarga eléctrica. ¿Por qué? Porque mis músculos ya tuvieron una contracción, mi mano ya tuvo una contracción, los cuales ya sujetan el origen de la descarga eléctrica y no me permiten soltarla. Ya yo estoy inhibido de soltar esa descarga. Entonces aquí ya estoy en un valor peligroso porque ya no estoy yo en condiciones propias de soltar una descarga eléctrica. Y estamos apenas hablando entre 10 y 15 miliamperes. Es el mismo ejemplo de la maquinita esa de toques que están, les digo, en las plazas públicas. Que llega, la persona le empieza a subir corriente y empezamos a ver cómo la persona empieza a retorcerse, ¿no? Y a ver que ya no puede soltar el origen de la descarga, ya no puede soltar los electrodos. Entonces ya le dice a la persona, pues apágale, ¿no? Porque ya no puedo soltar yo la descarga. Entonces estamos hablando, les digo, entre un valor de entre 10 y 15 miliamperes. Pero ¿qué pasa si yo sigo subiendo un poquito más la corriente entre 18 miliamperes y 22 miliamperes? Empiezo a tener ya una parálisis respiratoria, empiezo a tener ya dolor, fatiga. ¿Por qué? Porque ya tengo una contracción de todos mis músculos, entonces ya empiezo a tener dificultades respiratorias, dado que mis pulmones ya no pueden tener el debido oxígeno, la debida oxigenación. ¿Por qué? Porque ya hay una contracción, ya no los dejan poder respirar. Entonces empezamos a tener problemas muy muy fuertes. ¿Por qué? Porque ya una parálisis respiratoria es un problema muy muy grave y estamos hablando entre 18 y 22 miliamperes. ¿Qué pasa si yo sigo subiendo la corriente? Entre 75 y 400 miliamperes entra un valor muy peligroso llamado fibrilación ventricular. Como sabemos, nuestro corazón late de una forma rítmica. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante pulsos eléctricos muy pequeños, el corazón late, nuestro músculo cardíaco late y bombea sangre y oxígeno a todo nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa si yo con un valor de corriente entre 75 y 400 miliamperes y la ruta de la descarga es directamente al corazón? Pues yo lo puedo llegar a sacar de ritmo, llamado fibrilación ventricular. ¿Qué va a hacer esto? Que ya no va a poder bombear sangre y oxígeno de manera correcta. Entonces, esto es un valor ya muy peligroso. ¿Por qué? Porque una persona que entra en una fibrilación ventricular, alrededor del 90% fallece. Lamentablemente tienen un fallecimiento. Entonces es un valor muy peligroso, es el llamado ritmo de la muerte, la fibrilación ventricular. Entonces ya aquí estamos hablando de cuestiones muy 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 peligrosas, y si no ocasiona un fallecimiento, deja secuelas de salud muy muy fuertes. Entonces estamos hablando apenas entre 75 y 400 miliamperes. ¿Qué pasa si yo sigo subiendo la corriente en valores ya en ocasiones ya de amperes? Ahora sí ya de amperes, de 1 a 6 amperes. Ya tengo una contracción sostenida del músculo cardíaco. Simplemente aquí es un paro cardíaco inminente. Estamos hablando entre 1 y 6 amperes. Ya tuve un paro directamente al músculo cardíaco. Ya no lo dejo latir de ninguna forma. Entonces esto es una muerte ya directa. Estamos hablando entre 1 y 6 amperes, le digo. Depende de diferentes factores como la ruta a través del cuerpo, el tiempo que esté expuesto a la descarga y el valor de corriente, que vemos que entre 1 y 6 amperes ya es un valor ya de un paro cardíaco. Entonces, si yo sigo subiendo a valores arriba de los 10 amperes, ya tengo quemaduras y daño físico. No sé si les ha tocado ver una persona que ha estado ante una descarga eléctrica de esta magnitud, como ya tiene cuestiones ya de quemaduras, ya de segundo, tercer grado, ya cuestiones muy muy fuertes. Entonces ya son cuestiones ya muy muy feas de corriente, y si estamos hablando que desde 1 a 6 amperes ya es un paro cardíaco, ya en cuestiones arriba de 10 amperes no se diga, ¿no? Entonces recordemos cuando sacamos el cálculo de cuánta corriente puede circular en condiciones normales en el cuerpo humano, sacamos un valor de 120 miliamperes, si lo recuerdan. Entonces, en condiciones normales yo ya estoy expuesto a una fibrilación ventricular.
Imagínense, 120 miliamperes ya me pueden ocasionar una fibrilación ventricular, dependiendo por la ruta a través de la que pase la descarga y el tiempo que estemos expuestos, pero yo ya estoy muy en peligro de entrar a una fibrilación. Entonces, en condiciones normales ya es muy peligroso los 120 miliamperes.